Bueno, nuevamente buenas tardes. Damos la bienvenida a la conferencia Estrategia de Políticas Antidrogas con enfoque de derechos humanos y riesgos sanitarios. En esta conferencia se van a presentar las definiciones, justificaciones, objetivos y estrategias de la política antidrogas con un enfoque de derechos humanos y riesgos sanitarios como alternativa viable para el mejoramiento de los tratados y convenciones internacionales acordados por las Naciones Unidas. Ya nos acompaña Juan Carlos Borja Marroquín, quien es químico farmacéutico de la Universidad Nacional, especialista en seguridad del paciente, magíster en docencia de la educación superior de la Universidad del Bosque, magíster en gestión de seguridad clínica del paciente y calidad de la atención sanitaria de la Universidad Internacional de La Rioja. Les damos la bienvenida nuevamente y Juan Carlos, tienes la palabra. Muchas gracias a todos. Bueno, buenas tardes o tal vez noches para todos los asistentes que me acompañan en este espacio. Les agradezco pues su participación y más en un día pues tan especial como este, el Día de los Niños. Eh, Quiero pues agradecerle a la Universidad Nacional por eh, digamos que dar esa posibilidad de compartir experiencias y reflexiones con la comunidad académica y con el público general. Y bueno, aunque pues digamos que mi perfil tal vez no se ajuste a lo que tal vez se espera como conferencista experto en la materia, sí quise plantear ese tema por una muy buena razón, y es justamente el interés que tuve en estudiar química farmacéutica en la Universidad Nacional. Ese interés surge eh, en un principio en mi interés en los temas de farmacodependencia y en eventualmente llegar a participar en algún momento en ese tipo de espacios, eh, digamos que de atención a ese tipo de población. Dentro de mi formación en pregrado tuve la posibilidad de adelantar dos selectivas en la Facultad de Medicina. Se llamaban Toxicología de la Farmacodependencia 1 y 2, y digamos que eso reafirmó mi interés justamente en esos temas, y considero que, digamos que por la coyuntura que está atravesando el país, y no solamente el país como tal, sino la región Latinoamérica como un todo, en relación pues a la problemática de drogas, digamos, a la propagación de la violencia armada en algunos países como México y Ecuador. Creo que tenía esa deuda con la universidad de plantear esta conferencia, y bueno, pues sin más preámbulo, pues quiero comenzarla, no sin antes pedirles un favor muy, muy grande, y es eventualmente ir registrando, tal vez en el chat puede ser una forma, o en sus respectivos hogares o lugares desde donde se encuentran ustedes conectados, ir anotando eventualmente las dudas o inquietudes, y por qué no plantear también reflexiones que vayan surgiendo a lo largo de la conferencia, y que eventualmente al final de ella podamos pues dar ese espacio para despejar esas inquietudes, y eventualmente también para que ustedes puedan llegar a participar. Aunque eso no sea un conversatorio, pues es sino una conferencia, pero pues quiero siempre aprovechar ese tiempo de pronto que nos quede para dar esa posibilidad de interacción entre ustedes, y pues eventualmente que yo también pueda escucharlos. Bueno, pues fundamental para que también pues seamos muy claros en lo que se va a plantear el día de hoy. Esa mi declaración de conflicto de intereses. Claramente no estoy vinculado de ninguna forma con la Comisión Global de Política de Drogas. Eh, Claramente muestro esta comisión por una muy buena razón, y es que es el insumo o la fuente de información que consulté fundamentalmente. En esta Comisión Global de Política de Drogas pues participan diferentes exmandatarios, tanto de la región de Latinoamérica como de otros países del mundo. Y bueno, también a esta iniciativa que surgió en el año 2011 se han sumado diferentes expertos
del área de las ciencias, las artes y otras áreas del conocimiento. Sin embargo, vuelvo y repito, no tengo ningún tipo de relación con esta comisión y pues bueno, ya ahora sí empezamos a plantear las 5 preguntas clave de esta conferencia, que son pues una aproximación o un repaso tal vez para algunos de ustedes sobre qué es la guerra contra las drogas, que es fundamentalmente es la política hegemónica a nivel mundial en torno al control del tráfico de drogas. Claramente pues plantear una pregunta en torno a una iniciativa alternativa que surge desde la Comisión Global de Política de Drogas, y es justamente la descriminalización de las drogas. Entonces, de pronto dar esa respuesta, ¿qué es la descriminalización? Porque de pronto pueden surgir algunas confusiones, algunas malas interpretaciones en torno a este concepto, y bueno, pues es importante dar claridad al mismo. También pues quiero mostrarles, ojalá me puedan acompañar hasta esas preguntas. Quiero explicarles a ustedes el por qué es tan importante que eventualmente se plantee este diálogo y que pues ojalá trascienda más allá de ese espacio en este momento y que bueno, que sea también parte de las agendas políticas de varios países sobre esa iniciativa de la descriminalización de las drogas. Igualmente, pues, junto con esas justificaciones de esta iniciativa, también quiero explicarles cuáles serían en principio los objetivos de esta iniciativa, sin decir que van a ser, esperemos que los únicos. Claramente, esa iniciativa está abierta a una ampliación de las estrategias que se plantean inicialmente, y eso hace parte justamente de la respuesta a la última pregunta que se plantea en la conferencia, que es cómo se puede llevar a cabo esa iniciativa. Y bueno, demos tal vez como un repaso o un abordaje un poco muy resumido de qué es la guerra contra las drogas, la política hegemónica de control de drogas que se tiene implementada pues a nivel mundial. Esta iniciativa surge justamente en el siglo XX, fue liderada claramente por los Estados Unidos de América y digamos que se materializó con 3 conferencias o mejor aún convenciones internacionales que son de libre consulta y acceso en el año 1961, en el 71 y en el 88. Estas convenciones internacionales pues surgen en el marco de la Organización de Naciones Unidas, en un contexto muy particular, un contexto social e histórico muy interesante. Cuando hice pues la lectura de las diferentes fuentes de información que yo consulté, entendí que pues ese tipo de iniciativas no habían sido únicamente abordadas por esta entidad en estos años, sino que ya venía de un tiempo atrás. Estamos hablando de fácilmente comienzos del siglo XX. Algunas de esas iniciativas de control de drogas se materializaron, por ejemplo, en la famosa historia, tal vez conocida por algunos de ustedes, del control del alcohol en los Estados Unidos durante la década de los 20 y parte de la década de los 30. Y digamos que posterior a los 2 conflictos mundiales que se presentaron en la primera mitad del siglo XX, y con el auge del liderazgo de los Estados Unidos de América, digamos que se logra reunir como una masa crítica de intereses para poder llevar a cabo esa iniciativa que pues es finalmente de una naturaleza de tolerancia cero a las drogas en general. Sin embargo, la industria farmacéutica claramente pues tiene unos intereses muy particulares de facilitar el acceso de medicamentos con usos terapéuticos, algunos de ellos que también pueden llegar a ser considerados eventualmente como drogas de abuso,
esa industria, ese sector tan importante económicamente hablando, tuvo una participación significativa en esas convenciones y permitió de cierta forma generar un debate para que se permitiera hasta un cierto punto una regulación de algunas sustancias que, vuelvo y repito, puede que se empleen con fines recreativos o delictivos, pero también tienen unos usos terapéuticos muy relevantes que pues se debían garantizar. Dentro de la guerra antidrogas claramente es importante entender algo que pues casualmente lo tengo subrayado o intencionalmente lo subrayé en esta diapositiva, y es cuál es el objetivo fundamental de la estrategia de la guerra antidrogas. Es el control de la oferta. ¿Sí? Aquí hablamos entonces de conceptos económicos, no es muy fuerte realmente, pero intenté en la medida de lo posible entender un poco sobre esto, y es la ley de oferta y demanda. En este caso, cuando hablamos del control de la oferta, estamos hablando de todo lo que tiene que ver con controlar la producción, la distribución y comercialización de las drogas en el mundo. Y claramente para controlar la oferta, pues se implementaron una serie de mecanismos financiados fundamentalmente por los Estados Unidos de América, que lidera esa iniciativa. Y esa financiación, digamos que si hablamos, contemplando algunas estadísticas, algunos informes que también son de libre consulta, estamos hablando de una financiación aproximadamente de más de 100.000 millones de dólares al año destinados a este tipo de control de la oferta. Claramente, la financiación no es exclusiva de los Estados Unidos. Varios países, si no todos los que están sumados a esta iniciativa, desde sus respectivos presupuestos nacionales, contribuyen con la financiación de estos mecanismos de control, y pues los Estados Unidos, digamos que apoya a algunos de esos países para que ese control sea lo más efectivo posible. Para esto, digamos que se creó una figura que fue la certificación o desertificación de drogas, que consiste justamente en un reconocimiento que otorga los Estados Unidos a aquellos países que cumplen o incumplen con ciertas metas planteadas relacionadas con el control de la oferta de drogas. Eh, ¿Cuál, digamos que es el parámetro para certificar o desertificar un país según esa iniciativa? Claramente son indicadores de gestión como, por ejemplo, el número de hectáreas cultivadas de drogas de origen vegetal, tipo coca, marihuana, opio, o también por el número de arrestos de personas involucradas con el uso de sustancias psicoactivas. Cuando se incumplen algunas de esas metas que se plantean, claramente existen ciertas sanciones económicas. Las sanciones económicas no solamente consisten en bloqueos o sanciones, por ejemplo, que afectan la economía propiamente dicha de un país, que pues es algo que pues ya hemos visto o que se observa en este momento en países como Rusia, como Venezuela, como Cuba o Irán, por diferentes motivos, sino que también parte de las sanciones de los incumplimientos de las metas en la guerra antidrogas tiene mucho que ver con la dificultad que tendrían algunos países a la hora, por ejemplo, de acceder a préstamos en organismos tan importantes como el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial. Entonces, claramente, esta guerra antidrogas pues, es un mecanismo, vuelvo y repito, liderado por los Estados Unidos, que impulsa a los países a adherirse a esta iniciativa y que de cierta forma pues los presiona para mantenerse en ella a través de mecanismos como las sanciones económicas y la limitación del acceso a los préstamos bancarios. Desde la convención inicial de 1961 se planteó o se plantearon tres objetivos, perdón, que hasta la fecha no se han cumplido, y fueron que en un término de no más de 15 años no debería existir más demanda o consumo de opio,
de donde de hecho se extrae una materia prima muy importante que es la morfina, que también se emplea para fines medicinales. Y se planteó también que en un término no mayor a 25 años, desde 1961, no se debería presentar consumo de cocaína y pues marihuana también. Y digamos que pues estas dificultades de consecución de esas metas a qué ha llevado a que pues la política antidrogas hegemónica se haya concentrado fundamentalmente en contener los niveles de producción y comercialización de las drogas en general, sin actualizar estas metas desde el punto de vista numérico y en términos de consumo de drogas. Simplemente ya se habla de la contención de esa producción o de esa oferta y comercialización de los productos que pues, hacen parte de un mercado ilegal. Eh, digamos que el control de la oferta se basa en varias estrategias. Algunas de ellas consisten, por ejemplo, en el control de la producción basado en la erradicación y el desarrollo alternativo rural. Eso aplica, por ejemplo, para las drogas de origen vegetal tipo marihuana, opio y coca. Dentro de los mecanismos, por ejemplo, de erradicación, pues es bueno citar que existen los mecanismos de erradicación manual, que digamos que son los que ampliamente se han usado en el mundo, y también algunas alternativas como la erradicación química y la erradicación también por métodos biológicos con uso de micoherbicidas. Sin embargo, ya veremos más adelante algunas limitaciones de estos métodos de erradicación. Dentro de la guerra antidrogas, pues también otra estrategia de control de esa oferta consiste justamente en la interdicción de la red del narcotráfico, que en términos coloquiales sería como el control de las cadenas de suministro a través de incautaciones y controles dentro de las fronteras y los países. Esa estrategia fundamentalmente, digamos que tiene como objetivo que en la medida en que se controla la oferta, teóricamente va a haber más dificultad para acceder a un producto y eso va a conllevar a que aumente su precio promedio. Ese sería como el objetivo de ese control de la oferta, tanto de la producción como de la distribución. Dentro de la guerra antidrogas se habla claramente de una eliminación de cualquier uso recreativo, ritual, experimental o medicinal sin supervisión, en este caso por automedicación, de cualquier sustancia psicoactiva. Ese sería como, a grosso modo, ese contexto de la guerra antidrogas. Claramente el enfoque, si hablamos ya en términos un poco más conceptuales, el enfoque de la guerra antidrogas es un enfoque fundamentalmente punitivo y prohibicionista. Punitivo en el sentido de que pues se hace un castigo o una represión de ese consumo de drogas y una prohibición del mismo. Y digamos que en el caso de algunas personas que generan alguna dependencia de las sustancias que consumen, el tratamiento dominante ofrecido para ese tipo de población es fundamentalmente un tratamiento no farmacológico. ¿Eso qué quiere decir? Que digamos que está basado fundamentalmente en confinamientos en entornos controlados de la población farmacodependiente y el abordaje de técnicas como la terapia conductivo-conductual, la meditación y otro tipo de abordajes que no implican el uso de medicamentos. Claramente, dentro de la guerra antidrogas, debemos reconocer que existe una estigmatización y una marginalización de los consumidores en general, porque digamos que se conciben como personas que no cuentan con la voluntad suficiente, por ejemplo, para dejar de consumir y que, digamos que por una serie de problemas individuales han llegado a generar esa dependencia a las sustancias psicoactivas. Bueno, digamos que dentro de la guerra antidrogas también hay algo muy importante que debemos también contemplar y es que se habla que es fundamental la educación sanitaria o la educación en salud
para la prevención primaria del consumo de drogas. Tanto la educación sanitaria para la prevención primaria como el enfoque punitivo y prohibicionista están resaltados porque ya veremos cuál es de pronto el cambio de paradigma asociado justamente a la iniciativa que se plantea en la Comisión Global de Política de Drogas. Recordemos ese concepto de prevención primaria, porque vemos que hablamos desde la parte de salud pública o de ciencias de la salud en general, de prevención primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria. La guerra antidrogas está fundamentalmente enfocada a la educación sanitaria en prevención primaria. Y bueno, también vemos que hay un debate en torno a la guerra antidrogas como un mecanismo para mantener presupuestos militares que hasta el año 1989, cuando finalizó la Guerra Fría, eran presupuestos muy elevados. En ese entonces estamos hablando de un contexto de post-Segunda Guerra Mundial, en donde había una pugna entre dos grandes potencias que eran la Unión Soviética y los Estados Unidos. Y en esa pugna entre esas dos potencias, claramente surgen este tipo de presupuestos muy elevados enfocados a fuerzas militares y para poder justificar digamos, esos presupuestos después de esa fecha de 1989, claramente la guerra antidrogas fue una estrategia muy adecuada para poder justificar ese tipo de rubros destinados a industria armamentista, fuerzas militares y demás. Obviamente eso sumado a la posterior guerra contra el terror que se planteó en el año 2001 con los atentados a las Torres Gemelas y bueno, la subsecuente cadena de sucesos en países como Afganistán, Irak y demás, que pues también justificaron ese mantenimiento de esos presupuestos militares. La guerra antidrogas también pues tiene un enfoque en el control del tráfico de drogas, pero también es consciente que el tráfico de drogas muchas veces está asociado a cadenas multidelictivas, que en este caso también se lucran con delitos tales como el lavado de dinero, el tráfico de armas. Claramente estamos hablando de un ataque frontal a organizaciones que muchas veces delictivas, que muchas veces tienen luchas internas y externas por controles de territorios y de poblaciones. Y digamos que pues se han constituido algunas de ellas en organizaciones tan gigantes que pues claramente constituyen carteles o mafias que pues algunos de ellos han podido ser desarticulados, otros han surgido en medio de esa desarticulación de esos carteles. Claramente también hay otros delitos cometidos por grupos armados y otras organizaciones delictivas que se lucran en el narcotráfico, como por ejemplo la extracción ilegal de recursos naturales, por ejemplo, vía minería ilegal, o el tráfico de personas y vida silvestre. ¿Sí? Entonces, vemos que, fíjense cómo la guerra antidrogas, de cierta forma, está concentrándose en un único producto o un único delito de varios que potencialmente están cometiendo las organizaciones que se lucran de este tipo de actividades. Dentro de las estadísticas, pues hablamos también dentro de la guerra antidrogas que pues aproximadamente, según las últimas estadísticas, un poco más de 300 millones de personas en el mundo usan drogas de abuso. Aproximadamente el 20% de ellas llegan a generar algún tipo de dependencia física o psicológica. Hay una diferencia claramente entre esos dos tipos de dependencia. Y es curioso ver ese dato final que pues quiero también plantearlo como reflexión. Esa cifra es, digamos que la más reciente, pero si hacemos una comparación entre dos decenios, llamémoslo así, 2014-2024 y 2004-2014, podríamos ver fácilmente que existe una tendencia creciente del número de usuarios de drogas de abuso de aproximadamente el 20%. ¿Eso qué quiere decir? Que en términos económicos existe a nivel mundial un crecimiento en la demanda de drogas, pese a la cantidad de esfuerzos que se han llevado a cabo en esa guerra. Entonces vemos que aquí justamente surgen una serie de estadísticas que pues también vuelvo y repito, son de libre acceso,
De pronto no vale la pena extenderme tanto en esto porque pues casi que no sería posible abarcar tanta información en tan poco tiempo destinado para la conferencia, pero sí quiero dejar algunas reflexiones en esas cuatro gráficas que ustedes ven acá en esa diapositiva. En la primera gráfica, perdón, en la esquina superior izquierda, nos da cuenta justamente de la mortalidad asociada al consumo de drogas en un rango temporal de 3 décadas, en donde claramente han habido personas que han fallecido ya sea por el consumo de drogas en sí y principalmente por la sobredosis que se presentan por el consumo de drogas, pero también algunas de ellas han fallecido por enfermedades infecciosas que se suelen presentar o se suelen propagar, mejor, entre consumidores, que son, por ejemplo, el VIH-Sida o la hepatitis C. Esas son cifras, estamos hablando de, digamos, de centenas de miles de personas que están falleciendo por este consumo. Si hablamos ya de una frecuencia acumulada, claramente estamos hablando de unas cifras elevadas de prácticamente millones de personas que están falleciendo. Si vemos la gráfica en la esquina superior derecha, vamos a ver también algo muy interesante que surge dentro del contexto de la guerra antidrogas. Y es que dentro de un medio represivo mundial surgen una serie de comportamientos, llamémoslo así, aberrantes, por decirlo de alguna forma, y es una distribución inequitativa de el acceso, por ejemplo, de medicamentos opiáceos que se suelen formular o prescribir para el manejo del dolor crónico o para cuidados paliativos en enfermedades ya terminales. Entonces, ¿qué pasa? Resulta que, así como hablamos, por ejemplo, de que en Estados Unidos hay una sobredosis de perdón, hay una epidemia de sobredosis de opiáceos y una serie de muertes asociadas a este tipo de eventos, también podemos hablar fácilmente de una epidemia global de un dolor no controlado por el escaso acceso a medicamentos opiáceos. Esos medicamentos opiáceos, algunos de ellos tienen como materia prima, como el nombre lo dice, el opio, que es una planta que también se emplea para obtener otro tipo de productos que pues son muy lucrativos dentro de las cadenas de narcotráfico. Entonces, si ustedes ven, por ejemplo, ese porcentaje de acceso mundial a analgésicos, teniendo en cuenta que esa cifra que aparece, digamos que a nivel regional y en algunos países, como un porcentaje estimado de qué tantas necesidades se satisfacen de manejo del dolor, manejo farmacológico. Fíjense que, por ejemplo, países como Canadá, Estados Unidos y Australia pareciera que tienen porcentajes muy por encima del 100% de las necesidades que requieren atender de manejo de dolor crónico y cuidados paliativos. Eso quiere decir que muy seguramente ese tipo de poblaciones están empleando productos opiáceos más allá de lo requerido o lo que de pronto se esperaría para un manejo medicinal, y posiblemente hay otro tipo de conductas como por ejemplo la automedicación y el uso recreativo de sustancias que eventualmente están también generando esas mortalidades. Pero entonces así mismo vemos regiones como por ejemplo Latinoamérica, Asia y África, que tienen porcentajes muy bajos, que están muy por debajo del 100%, que demuestran que son países que están teniendo serias dificultades de desabastecimiento de medicamentos opiáceos. ¿Eso qué quiere decir? Que son países, o somos países, perdón, porque Colombia claramente está incluido dentro de este porcentaje, somos países que tenemos poblaciones que tienen dificultades de acceso a este tipo de medicamentos y tienen poblaciones o tenemos poblaciones con un manejo del dolor inadecuado desde el punto de vista farmacológico. Si vemos la gráfica de la esquina inferior izquierda, vemos también una tendencia muy curiosa y es la disminución del precio promedio de la cocaína y la heroína con el tiempo y un aumento del número de detenciones o encarcelamientos de algunos usuarios de este tipo de sustancias con el tiempo. Pareciera que
el objetivo inicial de disminución del precio de las drogas de abuso por parte de la guerra antidrogas pareciera, perdón, el aumento del precio de esas sustancias como objetivo de la guerra antidrogas pareciera que no se está cumpliendo. En la medida en que el precio promedio disminuye, eso quiere decir que el producto se hace de más fácil acceso para la población y lo más probable es que su demanda aumente. ¿Sí? Entonces, fíjense que pese a que el número de detenciones y encarcelamientos aumenta, producto de esta guerra antidrogas, está disminuyendo el precio promedio de algunas sustancias, sino de todas. También hay otro fenómeno bien interesante que está surgiendo con la guerra antidrogas y es lo que vemos en la gráfica de la esquina inferior derecha. Si hacemos una comparación entre el número de sustancias que estaban siendo controladas o fiscalizadas en el sistema creado por la ONU con las convenciones internacionales, vemos que en un rango temporal de aproximadamente unos 50 a 60 años, bueno, realmente son 70 según esa gráfica, vemos que el número de sustancias que aparecen listadas en esa franja temporal realmente ha aumentado, vemos que en un porcentaje mínimo, si lo comparamos con el número de sustancias que, por ejemplo, han surgido nuevas, sustancias psicoactivas, que han surgido nuevas en un rango temporal de menos de 10 años, ¿sí? Fíjense que estamos hablando de que hay un grueso de sustancias psicoactivas que en este momento no están siendo fiscalizadas, pero que aún así hacen parte del mercado ilegal de drogas, ¿sí? Entonces, si hacemos la comparación entre los dos círculos, el círculo de la parte superior que es el círculo morado y el círculo rojo, fíjense que para 2018, de los 803 sustancias psicoactivas que, digamos, que han surgido en esos últimos años, solamente 274 sustancias están siendo fiscalizadas. Y aquí hay hay un agravante que de pronto este informe no contempla, de hecho. Y es que estamos hablando que, por ejemplo, para esta década, con los avances en redes neuronales, inteligencia artificial y docking molecular, el número de sustancias que pueden ser creadas, nuevas sustancias psicoactivas que pueden ser creadas, prácticamente va a ser a un ritmo mucho más acelerado que como fue la década pasada. Entonces, ante esta realidad tan difícil de pronto de comprender, de abordar y de manejar, justamente surge esta alternativa conocida como la descriminalización de las drogas. Digamos que aquí hay una diferencia fundamental entre la guerra antidrogas y la descriminalización, y es justamente en el abordaje de la demanda. En la guerra antidrogas se habla que la demanda debe ser controlada de manera punitiva y prohibiendo cualquier tipo de consumo de drogas. Dentro de la iniciativa de descriminalizar las drogas se plantea que los consumidores o la demanda en sí de estas sustancias, más que abordarse desde el punto de vista penal, podría abordarse desde el punto de vista sanitario o desde el punto de vista de salud pública, teniendo en cuenta que la farmacodependencia, la drogodependencia es un problema de interés en salud pública. De hecho, hay estadísticas, por lo menos que se manejan a nivel nacional y bueno, en otras partes del mundo, que contemplan ese tipo de cifras como algo muy relevante para manejar en los países y pues a partir de lo cual se plantean políticas públicas en salud. Obviamente el objetivo de esta iniciativa es apoyar tanto a los consumidores que cuentan o no con capacidad o voluntad de abstenerse de consumir estas sustancias. Esto quiere decir que justamente este enfoque es un enfoque centrado más que en la demanda en sí, es en manejar las consecuencias sanitarias y socioeconómicas del uso de drogas. Digamos que es un poco complejo de pronto entenderlo en este momento. Más adelante seguramente vamos a dar más claridad con algunas diapositivas. ¿Qué quiere decir esto de enfocarse más que en la demanda, enfocarse en los efectos de la demanda? Y bueno, digamos que evidentemente una de las, digamos que las suposiciones
o mejor aún, de los objetivos de esta iniciativa, pues tiene mucho que ver con garantizar la continuidad de la atención sanitaria o la atención en salud de esa población farmacodependiente. Desde la política prohibicionista, la atención sanitaria de la farmacodependencia suele ser fragmentada y discontinua. Y eso es lo que también de cierta forma determina el por qué existen ciertas tendencias de recaída de algunas personas que han pasado por rehabilitación. Cuando se garantiza la continuidad de la atención en salud de esa población, hay una mayor probabilidad de que los resultados de rehabilitación sean más favorables y que la posibilidad de recaídas pues sea menor. Hay algo también muy importante dentro de esa iniciativa y es que se habla que las convenciones internacionales de la guerra antidrogas no declaran de manera explícita la importancia de respetar los derechos humanos o garantizar los derechos humanos, que claramente están consignados desde la Declaración Universal que se dio en el año del 48. Eso quiere decir que si existiera alguna posibilidad de modificar esas convenciones o de actualizarlas, sería muy importante hacer ese tipo de consideraciones, teniendo en cuenta que tanto consumidores como algunos productores y distribuidores de drogas son sujetos que suelen ser más vulnerables para la violación de los derechos humanos. Y pues, como ya lo he mencionado, ese enfoque claramente es en un compromiso con la salud pública. Digamos que eso es como el objetivo fundamental de esa iniciativa. También hay algo importante para tener en cuenta con las convenciones internacionales de drogas y es que esas convenciones surgen en un contexto que tal vez no lo mencioné y es el contexto del movimiento contracultural de la década de los 60, el conocido movimiento hippie que pues también no fue el único movimiento contracultural, eh, tuvo varios movimientos paralelos como el movimiento feminista, el movimiento de reivindicación de los derechos de la comunidad LGBTIQ+, de la comunidad afrodescendiente y otras minorías étnicas. Creemos que dentro de ese contexto de momentos contraculturales, esas convenciones lideradas por los Estados Unidos sean fundamentalmente orientadas bajo unos principios ideológicos que eran de represión total de consumo de drogas, que estaba, digamos que, disparado en su momento y que estaba generando una serie de cuestionamientos fundamentalmente de algunas políticas expansionistas de Estados Unidos, por ejemplo, en la guerra de Vietnam, que digamos que algunas personas en Estados Unidos no estaban de acuerdo con la prolongación de ese conflicto y con la financiación de ese conflicto en ese país. Digamos que ese tipo de cuestionamientos de la manera en que se está manejando Estados Unidos su política internacional, en algún momento se contempló que posiblemente se debía a que ese momento contracultural estaba cuestionando el status quo, pero justamente a través del consumo de drogas que pues generaba ese tipo, digámoslo así, de alteraciones de la realidad y de cuestiones que pues finalmente podían poner en riesgo la continuidad de algunas políticas. Entonces, fíjense que como esas convenciones surgen bajo ese tipo de principios ideológicos, no, prácticamente la participación de la comunidad científica fue nula, o sea, hablo en este caso de la comunidad científica del área de la salud, y ahí es cuando también justamente surge esa necesidad de que las iniciativas de control de drogas cuenten con la participación de la comunidad científica en salud, por un lado, y que se apoyen en la evidencia científica, ¿sí? También vemos que dentro de esa iniciativa se habla de un principio de responsabilidad compartida. Ese principio de responsabilidad compartida hace referencia a que no solamente los productores, en este caso la oferta, sino que también los consumidores, en este caso la demanda, son corresponsables de los desenlaces que se presentan en ese tipo de situaciones de consumo de drogas. ¿Eso qué quiere decir? Que la descriminalización de las drogas
parte de este principio de que debe haber un trabajo mancomunado y organizado y estratégico que contemple tanto países productores como países consumidores para que de cierta forma haya digamos que una eficacia en los resultados que se quieren alcanzar. También tenemos que se habla dentro de esa iniciativa de la necesidad de focalizar las acciones de control de drogas, sobre todo del crimen organizado. Ya veremos qué es lo que pasa con el crimen organizado que está eventualmente dificultando que exista ese tipo de control. Y digamos que otra prioridad que se plantea dentro de esta iniciativa es que se debe facilitar el acceso a los medicamentos de control, por ejemplo, el dolor, por encima de la política prohibicionista que está generando que se privilegie la coerción y la prevención de esas desviaciones de uso de ese tipo de productos. Digamos que si se prioriza el acceso a esos productos sobre el miedo a la desviación del uso, es más probable que se disminuya la simetría del acceso a los analgésicos que ya vimos en una gráfica anterior. Si seguimos de pronto mencionando algunas características de esta iniciativa, también es bueno mencionar algo muy importante y es que se habla de la necesidad de regular, más no legalizar, que sería una diferencia ahí importante conceptual, regular el mercado de drogas y en este caso plantear indicadores alternativos de gestión. Cuando uno analiza qué cifras o qué estadísticas se suelen presentar en la guerra antidrogas, casi siempre se hablan de indicadores de gestión que se conocen como indicadores de proceso. Existen indicadores de estructura, indicadores de proceso y indicadores de resultados. La invitación que se hace en esta iniciativa de descriminalizar las drogas es que más que indicadores de procesos, se planteen indicadores de resultados, como por ejemplo el número de muertes asociadas a farmacodependencia o a sobredosis y a la disminución de esa cifra en un rango temporal. Ese sería, por ejemplo, un indicador que se podría plantear eventualmente que daría cuenta de la eficacia realmente de una instauración de una política antidrogas. Y digamos que en toda esa regulación del mercado de drogas, pues claramente se debe plantear entonces una despenalización de hecho de ese consumo personal y esa posesión de drogas. Claramente esa despenalización que entiendo que a veces genera un poco de malestar, temor, que hay que cogerlo con pinzas, vemos que es una despenalización que implica varios aspectos, pero que claramente tiene que ver con un control de estas drogas sin legalizarlas. ¿Sí? Digamos que despenalizar, vuelvo y repito, no es legalizar, es simplemente contemplar a los usuarios o a los consumidores no como criminales, sino como pacientes potenciales que requieren algún tipo de tratamiento o rehabilitación. Eso quiere decir también que dentro de la iniciativa se plantea entonces eventualmente la necesidad de crear espacios en los cuales exista un control de las conductas de riesgo que se asocia al consumo de drogas. El consumo de drogas, digamos que tiene conductas de riesgo asociadas tales como el uso compartido de jeringas o agujas hipodérmicas para administración de drogas inyectables. El uso compartido de este tipo de insumos médicos claramente es un factor de riesgo altísimo de propagación de infecciones como el VIH y la hepatitis C y otras enfermedades. Y digamos que hay otras conductas de riesgo que pues claramente también requieren ese control dentro de esa iniciativa política. Y bueno, aquí también vale la pena resaltar algo que pues justamente está subrayado y es esa educación sanitaria que debe mantenerse para prevenir el consumo de drogas, pero que debe ir más allá de la prevención primaria. Y claramente pues se contempla entonces la educación sanitaria, pero en las 4 escaleras o escalas de la prevención
que en ese caso serían de la primaria a la cuaternaria. Digamos que la primera hace referencia a las personas, la prevención primaria hace referencia a las personas que deben ser abordadas antes de que consuman sustancias. Entonces es como esa prevención de ojo, pilas, esas sustancias pueden eventualmente ocasionar esto, es mejor no consumirlas, en fin. Pero la secundaria y la terciaria tienen mucho que ver es con la prevención o la mitigación del daño cuando ya la persona ha consumido, así sea por primera vez, o mantenga un consumo sostenido y eventualmente ya ha tenido algunas dificultades de salud asociadas a ese consumo sostenido. La cuaternaria tiene mucho que ver con la mitigación o la minimización de la medicalización o el sobreuso, llamémoslo mejor así, de algunas sustancias medicinales que también pueden llegar a generar dependencia. Entonces, vemos que esa educación sanitaria dentro de ese marco de descriminalización de las drogas eh, contempla más población de la que eventualmente se está contemplando en este momento dentro de la guerra antidrogas, que es fundamentalmente enfocada en prevención primaria. Y bueno, pues digamos que también es bueno citar que dentro de esta iniciativa se habla del abordaje psicosocial de la farmacodependencia y ese cuidado holístico que se requiere de esos pacientes para ir más allá del manejo, por ejemplo, no farmacológico, que en ocasiones suele ser liderado solamente por profesionales dentro del área médica. Digamos que, y especialmente el área de la psiquiatría, entonces digamos que, fíjense que aquí entonces se amplía un poco ese enfoque o ese abordaje del paciente, o en ese caso el consumidor de drogas como paciente, y pues vemos que dentro de ese abordaje interdisciplinario claramente hay más posibilidad de éxito terapéutico a la hora de rehabilitar a una persona. También vemos que se habla dentro de esa iniciativa de reconocer la psiconáutica como algo inherente a la naturaleza humana, que de hecho es algo que compartimos con otras especies del reino animal. ¿Sí? Digamos que se ha, por algunas observaciones que se han tenido, se ha podido evidenciar que algunos animales no humanos, tales como elefantes, algunos primates y, bueno, otras especies, consumen sustancias que alteran la conciencia y pareciera que ese rasgo es común con la humanidad y eso es algo que, pues, de hecho, podemos ver, por ejemplo, en culturas milenarias que han hecho uso de la marihuana, por ejemplo, en culturas asiáticas, lo mismo que el opio, o por ejemplo, sin ir tan lejos, el uso de la hoja de coca en comunidades tradicionales de la región andina. Y bueno, vemos que pues aquí también hay que resaltar algo que pues ya les había mencionado, es simplemente una alternativa política frente a la cantidad de sustancias psicoactivas nuevas que se están desarrollando y que están en el mercado y que no están siendo controladas de ninguna forma, ¿sí? Y bueno, también aquí pues es bueno hacer a colación, vemos que algo que pues se ha planteado dentro de la comunidad médica y algunas comunidades de psicología, y es que por las serias patologías de salud mental que están surgiendo en el siglo XXI, se plantea entonces el uso eventualmente de agentes psicodélicos para el manejo de este tipo de patologías. A eso se la conoció conceptualmente como renacimiento psicodélico. Sin embargo, vemos que se ha hecho dentro de espacios cuasi terapéuticos, en los cuales vemos que no hay una supervisión tal vez profesional sanitaria para eventualmente validar ese tipo de resultados. Sin embargo, el año pasado países como por ejemplo Australia, eh, pioneros de hecho en ese tipo de eh, abordajes terapéuticos, tomó una determinación de legalizar el uso en salud mental de ese tipo de sustancias psicoactivas. Entonces, fíjense que pareciera que hay algunos países que están impulsando ciertas tendencias y que pues, de pronto eventualmente valdría la pena contemplar dentro de esa descriminalización de las drogas. Eh, Aquí puede, bueno, de pronto hacer una claridad y es cuál es la diferencia de pronto entre prohibir
descriminalizar y legalizar. Si vemos que observamos esta gráfica, fíjense que tengamos dos extremos. En la parte izquierda, la política actual, que es una política prohibicionista de drogas en general, sin ningún tipo de, eh, digamos que, discriminación entre las sustancias que se van a prohibir. Y digamos que el otro extremo, que sería el extremo a mano derecha, que sería la legalización completa del uso de drogas. Fíjense que en ambos extremos existen dos tipos de mercados eh, con serios daños para la sociedad y para la salud. En este caso, cuando se prohíbe completamente las drogas, surge un mercado criminal o un mercado ilegal que no está regulado de ninguna forma. Y cuando se legaliza completamente el uso de drogas, pues eventualmente se puede, digamos que, acceder a ellas sin ningún tipo de restricción, pero al no haber algún tipo de regulación, claramente la población se vería desbordada en consumo, que pues también sería igualmente perjudicial, como está siendo perjudicial el prohibir ese tipo de sustancias. Entonces, pareciera que aquí aplicaría un concepto del budismo que es el camino del medio. ¿Sí? Los extremos son viciosos, de pronto algo que esté a medio camino puede eventualmente minimizar ese tipo de daños en la sociedad y en la salud general de la gente. Y entonces ahí encontramos este marco que es el que se plantea de esa iniciativa. Entonces, puede haber una descriminalización y reducción del daño, que pues puede eventualmente ser eh, dura para algunas sustancias que son muy, muy tóxicas y letales, tipo opiáceos como el fentanilo, el carfentanilo y demás, pero también podemos llegar a pasar a una regulación un poco más legal o responsable o laxa, como por ejemplo pasa en ese momento en algunos países que han legalizado el uso de la cannabis medicinal o el uso recreativo de la cannabis en algunos estados que también han reconocido ese tipo de prácticas. Y dentro de este marco de regulación, llamémoslo así, del mercado de drogas, podemos entonces plantear diferentes aspectos, como por ejemplo, si se regula un mercado de drogas, podríamos fácilmente controlar la calidad de estos productos. En ese momento, muchas cifras, digamos que muchas muertes y muchas patologías asociadas al consumo de drogas tienen que ver también con la escasa pureza que suelen a veces tener estos tipos de productos cuando entran en cadenas criminales de suministro. ¿Por qué pasa esto? Porque claramente para yo tener una mayor rentabilidad de mi producto, pues la mejor forma de ganar en ese tipo de mercados es pues empleando impurezas o contaminantes que eventualmente hacen que haya un mayor riesgo de usar ese tipo de sustancias, porque son sustancias que no son puras. Y eso es lo que suele pasar, de hecho, con la cocaína, con la heroína y otras sustancias que suelen tener porcentajes de pureza relativamente bajos en algunos mercados del norte global. También, por ejemplo, dentro de ese marco de descriminalización de drogas, podríamos hablar de, por ejemplo, etiquetar y embalar y manejar criterios para este tipo de artes, que es algo que de hecho se maneja en medicamentos convencionales. ¿Sí? Digamos que cuando uno va a una farmacia o una droguería, difícilmente uno va a encontrar un medicamento que no cuente con unas características y unos criterios legales de qué información debe llevar en su etiqueta o en su caja de presentación. ¿Sí? También podemos hablar dentro de ese marco de una publicidad restringida. Entonces, no es que entonces regulo o descriminalizo las drogas y simplemente ya cualquier persona puede pautar en medio masivo de comunicación. No, ahí en este caso se hablaría entonces de una publicidad restringida seguramente a los puntos de venta y que seguramente va a impedir que algunos medicamentos, perdón, algunas drogas sean pautadas en medios masivos, que es lo que pasa de hecho actualmente en Estados Unidos con medicamentos opiáceos, que digamos que por la legislación un poco laxa en este país en cuanto a ese tipo de publicidad farmacéutica, algunos laboratorios emplean los espacios AAA para publicitar esos medicamentos y dicen algunos expertos que eso también ha conllevado justamente a esa epidemia de sobredosis de opiáceos en los Estados Unidos. De ahí la necesidad justamente de restringir la publicidad.
Haciendo como pasa, por ejemplo, con el alcohol y con el cigarrillo, también es importante tener un acceso limitado según la edad. Entonces, no se puede, por ejemplo, acceder a ciertas drogas si uno no tiene mínimo 18 años, ¿sí? Igualmente, como sucede de hecho con licores y con el tabaco, también uno podría manejar dentro de ese tipo de marco normativo una regulación de precios y claramente una tributación asociada a ese precio que desestimule el consumo. Y dentro de esa tributación, pues claramente contemplar una canalización de esos recursos que se captarían eventualmente para financiar, por ejemplo, campañas educativas dentro de esa prevención que va de la primaria a la cuaternaria. Entonces, fíjense que también hay algo que pues se puede abrir de pronto de posibilidad, de oportunidad de financiar ciertas estrategias que en ese momento damos que no cuentan con unos recursos adecuados y suficientes. En algunas situaciones muy puntuales también podríamos hablar dentro de este marco normativo de la necesidad de que algunas sustancias cuenten con prescripción médica para antes de ser despachadas en farmacias. Y pues claramente eso hace que exista de pronto una intervención profesional de ese tipo de consumos, también obviamente con miras a la disminución de ese consumo, ¿sí? Y bueno, pues también es bueno hacer mención que pues dentro de ese tipo de marcos normativos alternativos se puede hablar entonces de farmacias especializadas para el despacho de ese tipo de sustancias o de algunos locales que cuenten con licencias para esa distribución, que es lo que de hecho ya se ha materializado en países como por ejemplo Uruguay y los Países Bajos, en donde fácilmente existen espacios conocidos como coffee shops, donde por ejemplo la persona si quiere hacer uso de cannabis medicinal o cannabis recreativa, va a ese tipo de espacios que tienen nuevamente unas licencias de control, que tienen unos topes máximos de venta de productos y demás para acceder a ese tipo de sustancias, ¿sí? Y bueno, claramente esos espacios pues no serán seguramente de libre acceso, requerirán siempre un previo registro de los usuarios para conocer toda la dinámica de uso de las sustancias y algunos de los espacios que se plantearían dentro de ese marco normativo, pues también tienen mucho que ver con esa administración segura de algunas sustancias para evitar conductas de riesgo y pues ahí dentro de esos espacios de consumo seguro se brindaría ese apoyo psicosocial que eventualmente requiere el fármaco dependiente. Entonces fíjense que, vuelvo y repito, la descriminalización no es legalización, es simplemente algo que está a medio camino entre prohibir o legalizar. ¿Sí? Esa sería como la reflexión a dejar en esa diapositiva. Aquí simplemente es bueno tener en cuenta, si observamos la gráfica de la izquierda, vemos justamente qué es lo que está sucediendo en este momento con la clasificación, por ejemplo, de algunas sustancias dentro del marco de guerra antidrogas. Si vemos, por ejemplo, esa columna de la derecha, que va de no sujeto a controles internacionales a muy peligroso, vemos que algunas sustancias, por ejemplo, tipo heroína y cocaína, efectivamente pues están dentro de esa categoría, que cuando se hace una evaluación de riesgos ya por un panel de expertos independiente, compuesto fundamentalmente por profesionales de la salud, fíjense que sí coincide con ese puntaje que eventualmente le otorgan esos expertos. Sin embargo, hay otras sustancias que curiosamente, por ejemplo, el alcohol no está sujeta dentro de esos controles internacionales de la guerra antidrogas, pero que sí los expertos consideran que tiene un riesgo moderado de daño a los individuos y a las comunidades, ¿sí? Por el consumo de esos tipos de sustancias. Lo mismo sucede, por ejemplo, con el tabaco. Sin embargo, fíjense también que pasa algo inverso en el caso de la cannabis. En el caso de la cannabis o la marihuana, según algunos paneles de expertos, se le otorga un puntaje de riesgo muy bajo o bajo, pero dentro de la clasificación oficial actual se considera que es muy peligroso, ¿sí? Ahí es cuando justamente surgen ese tipo de iniciativas de replantear ese tipo de clasificaciones que eventualmente
están generando distorsiones del mercado y también claramente incrementando la oferta y la demanda de sustancias, ¿sí? Por una clasificación tal vez incorrecta de riesgos. Si observamos la gráfica, o mejor, el mapa mundi de la esquina superior derecha, vemos que hablar de despenalización del consumo de drogas realmente no es algo que podríamos decir es completamente innovador. De hecho, algunas estrategias de despenalización ya son efectivas en varios países. Podemos contemplar una muy puntual, por ejemplo, en el caso de Colombia, como para recordar un poco, y la iniciativa que impulsó el presidente Santos de industrializar la producción de cannabis medicinal, pero con un diferencial muy importante, siendo de hecho el primer país del mundo en hacerlo, y es el fomento de la producción de preparaciones fitoterapéuticas con base en este insumo. Eso quiere decir que los medicamentos fitoterapéuticos, que son aquellos producidos de manera industrial, con unos controles de calidad, unos criterios que garantizan, digamos, que un margen de seguridad razonable, una eficacia adecuada para manejo de algunas patologías, todo ese tipo de criterios hacen que ese tipo de productos sean muy beneficiosos, sobre todo para el uso medicinal, y Colombia lideró ese tipo de iniciativas, ¿sí? Se puede catalogar como una iniciativa de despenalización en el sentido que se está regulando el uso de una droga de abuso, pero bajo unas características muy particulares, ¿sí? Y digamos que pues aquí también es bueno citar justamente este mapa mundial de la esquina inferior derecha, en donde se habla de, pues, de esa misma cannabis, que pues en algunos países el uso medicinal está permitido, en otros países se permite prácticamente cualquier uso, y en algunos países este uso está restringido, ¿sí? O el uso medicinal está restringido. Fíjense que, aunque mayoritariamente el uso de la cannabis sigue siendo algo, digamos que restringido en general, sí existe una cierta tendencia, sobre todo liderada por el norte global, a regular este uso de la cannabis, tanto el uso medicinal como el uso recreativo. Aquí también dentro del mapa mundi también es bueno pues hacer una aclaración, y es que Estados Unidos pues tiene esa característica de que pues cuenta con una política federal que hace que algunos estados sí hayan permitido ciertos usos y otros no, ¿sí? Entonces digamos que por eso se ve el mapa mundi en la parte del hemisferio norte del continente americano, se ve un poco fragmentado, pero es más por esa aclaración. Y bueno, vemos que simplemente citar un ejemplo, pero no quiere decir que sea el único o que sea el ejemplo ideal. Vemos que esto, por ejemplo, que demuestra este diagrama, es una de las formas en las cuales opera la ley de descriminalización de drogas en Portugal, que empezó a regir en el año 2001, con muy buenos resultados en cuanto a disminución de la demanda de drogas y de los índices de criminalidad asociada al consumo de drogas. Entonces, por ejemplo, en Portugal se habla de que si una persona tiene menos de 10 dosis X droga, simplemente pues se hace una remisión a una comisión muy particular, que es la Comisión para la Disuasión, en el cual pues se hace una evaluación claramente caso por caso, o sea, es un abordaje individual para ver si la persona efectivamente requiere algún tipo de tratamiento por farmacodependencia, o eventualmente es una persona que pues puede llegar a ser una consumidora habitual, pero pues requiere algún tipo de abordaje especial, o simplemente pues es una persona que requiere tratamiento. Pues claramente es importante contemplar no solamente ese abordaje psicosocial, sino también, ¿por qué no plantear un servicio comunitario, ¿sí? Digamos, como sanción, digámoslo así, social de la persona, pues por una conducta que de pronto no es beneficiosa para su salud. Claramente esa comisión está compuesta por personas de diferentes áreas, y pues obviamente la salud pues tiene que estar ahí presente para hacer ese tipo de evaluación. Sin embargo, si la persona, por ejemplo, cuenta con más de 10 dosis de X droga,
ahí vemos que ya no estaremos hablando de un usuario de una droga, sino que posiblemente un potencial distribuidor de este tipo de sustancias. Y fíjense que entonces aquí ya hablamos de un abordaje, digamos, que va más allá del sanitario, y en este caso sería el penal, donde pues la persona pues debe recibir algún tipo de sanción penal pues por la conducta de distribuir drogas a otras personas, ¿sí? Entonces, digamos que es para que tengan en cuenta que pues aquí la despenalización, vuelvo y repito, no es, bueno, digamos, la gran conclusión que es importante que se lleven de pronto del día, de esta noche es, despenalizar no es legalizar. Y a cuando yo descriminalizo, obviamente hay una regulación bajo una serie de criterios muy estrictos para poder hacer como un abordaje eficaz de esa problemática, ¿sí? Y bueno, vemos que ya avanzando un poco más, simplemente citemos rápidamente la justificación de ese tipo de iniciativa. Ya hablamos de algunas de esas justificaciones, pero pues es bueno de pronto hacer hincapié en algunas de ellas como para de pronto reforzar la idea de la conferencia del día de hoy. Fundamental algo que está sucediendo en este momento, y es que cuando se hacen, por ejemplo, estimaciones de la producción de cierto tipo de sustancias en algunos países como Colombia, es curioso ver que existen discrepancias o diferencias entre la producción que, por ejemplo, muestra la Organización de Naciones Unidas a través de su oficina especial de drogas y delitos, y cómo algunas de estas cifras difieren de lo que presenta, por ejemplo, organizaciones de los Estados Unidos de América. Entonces, digamos que si ya existen de por sí diferencias en las estimaciones de los cultivos ilícitos, ya podríamos estar hablando también de una pérdida de confianza de las fuentes de información. Hay que también recordar algo, y es que para estimar los cultivos ilícitos se suelen emplear técnicas de teledetección satelital y otras técnicas que no contemplan conductas como, por ejemplo, las que algunos campesinos y campesinas han hecho en Colombia, y es, por ejemplo, hacer cultivos ilícitos en zonas digamos, de selva profunda, pero manteniendo la vegetación original. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo, por ejemplo, tengo un cultivo de coca dentro de una selva tupida, alta, claramente esa vegetación de la selva pues va a ocultar ese cultivo, y evidentemente nos va a afectar esa detección a distancia de esa producción. Entonces, fíjense que hay limitaciones para poder calcular la producción de algunas sustancias, sobre todo de origen vegetal, y pues digamos que eso dificulta un poco la comprensión de la dimensión de esta problemática. También vemos que es importante resaltar algo, y es que las estrategias de erradicación, por ejemplo, de estos cultivos ilícitos, en el caso de las drogas de abuso de origen vegetal, tienen un elevado costo desde el punto de vista humano y económico, tanto por la financiación y el pago de la mano de obra que realiza esto, como por el riesgo que corre la gente que erradica manualmente, porque en ocasiones suelen ser víctimas, por ejemplo, de homicidios o víctimas, por ejemplo, de violencia armada. Entonces, existe claramente un elevado costo de digamos, de esas estrategias de erradicación. Y pues evidentemente, como ya se ha planteado afortunadamente en gobiernos recientes, vemos que el abordar ya la problemática de estos cultivos desde una erradicación química también tiene unos serios riesgos para la salud humana, animal y ambiental. Y también se han planteado eventualmente el uso de hongos como plaguicidas naturales de los cultivos, pero digamos que estos hongos también tienen digamos, como un impacto en el ambiente que no se ha podido determinar del todo, y que pues es apenas entendible que la introducción de una especie foránea dentro de un ambiente, digamos que no controlado, puede hacer que haya una propagación eventual, digamos, de este hongo en cultivos que no tienen nada que ver con el narcotráfico y esas
tendencias. Entonces vemos que la conclusión es que la erradicación, ya sea manual, química o biológica, tiene una serie de dificultades que pues están impidiendo posiblemente controlar la oferta de sustancias de origen vegetal. Y también vemos que hay unas estrategias de mitigación del daño muy particulares de los campesinos y campesinas, y es que aún con algunos métodos de erradicación, lo que suelen hacer el campesinado es que trasladan, por ejemplo, sus cultivos a zonas, como les mencionaba, profundas de la selva, o, por ejemplo, lo que hacen es simplemente eliminar parte, por ejemplo, del plaguicida digamos, de la planta, y mantienen el resto, vivo, para poder de ahí obtener, digamos, el raspado de coca y demás. Entonces, digamos que existen claramente estrategias que me permiten a mí disminuir el efecto de las técnicas de erradicación. Y bueno, aquí también fundamental, ¿por qué de pronto también está prosperando ese mercado negro? Pues porque evidentemente es muy rentable. Si hablamos de la cifra que mencionábamos en diapositivas anteriores, de que la guerra antidrogas, su financiación es de aproximadamente 100.000 millones de dólares, el mercado negro de drogas se está estimando en volumen en más o menos 5 veces en tamaño. O sea, estamos hablando de 500.000 millones de dólares de volumen de mercado negro, que pues hace que este mercado sea muy lucrativo, independientemente de que existan caídas de carteles o mafias, surgen nuevas mafias y carteles que mantienen el negocio próspero. Aquí también es importante pues resaltar algo que se ha visto dinámicas de mercado, y es que cuando, por ejemplo, un país es certificado o desertificado, como hablamos de la política antidrogas, dentro de ese espacio, esa ventana de certificación, lo que suele pasar en los países desertificados es que existe un efecto rebote, o sea, existe un incremento, por ejemplo, de la producción de ciertas drogas que se están siendo, digamos, con cierta facilidad controladas cuando haya más financiación vía asistencia internacional. Tenemos que esas fluctuaciones dentro de esa asistencia que brinda los Estados Unidos, pues está generando a veces esos efectos rebotes que impulsan la oferta de drogas en el mundo. Y también se habla del efecto globo, que es lo que les mencionaba, esa deslocalización geográfica de la oferta, que de hecho se ha evidenciado en situaciones muy particulares, no solamente en Colombia, sino, por ejemplo, previo a lo que pasaba en Colombia. Antes de que Colombia fuera el principal productor de coca, se hablaba que Perú y Bolivia eran los principales productores de hoja de coca por los fines tradicionales de sus comunidades. Sin embargo, por la cercanía a dos océanos y por su riqueza en suelos, y bueno, y por su conflicto armado y otros factores, y su profunda desigualdad social, gran parte de esa producción de la hoja de coca se trasladó a Colombia. En ese momento, digamos que también podemos hablar no solamente del efecto globo, sino que también podemos hablar de la diversificación de la oferta y de las cadenas de suministro de drogas. Entonces, ya por ejemplo, no hablamos de que la cocaína es lo único que consumen en Estados Unidos o en el norte global, en Europa, sino que están comenzando a decantarse por sustancias, perdón, sintéticas, y también existen nuevos mercados emergentes, como por ejemplo el de Asia-Pacífico, que aunque vemos que es más lejano geográficamente hablando de Latinoamérica respecto a, digamos, si comparamos con Europa, es un mercado creciente impulsado por el auge de los BRICS, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, y digamos que también se habla que hay una diversificación de las canales de suministro, porque las rutas de tránsito, por ejemplo, en algunos casos ya no son directas, por ejemplo, de Latinoamérica a Estados Unidos o Europa, sino que están pasando por rutas intermedias, por ejemplo, que contemplan el continente africano, que aparte de ser una ruta de tránsito, también se está comenzando a volver un mercado también muy lucrativo de consumidores, ¿sí? Entonces, toda esa complejidad de factores justifican descriminalizar las drogas. Ahora bien, también, ¿qué otras argumentaciones hay que tener en cuenta para poder
entender el por qué es importante descriminalizar las drogas. Si vemos, por ejemplo, el enfoque de, digamos, de la guerra antidrogas, de presentar en sus indicadores de gestión el número de arrestos de personas asociadas a este uso de drogas, es curioso ver que casi que la única forma de garantizar que ese indicador de gestión sea positivo y muestre un resultado frente a ese flagelo es dirigir esos arrestos a los consumidores de bajo nivel. ¿Sí? Si nosotros eventualmente observamos lo que sucede no solamente en Colombia, sino también en países como México o Brasil, que tienen carteles muy, muy fuertes, el crimen organizado en ocasiones es tan fuerte en estos países que no hay poder militar que valga para poder llevar a cabo arrestos focalizados, por ejemplo, los cabecillas de esos carteles. ¿Sí? Entonces, por esas razones que los consumidores y ocasionalmente también los productores, en este caso el campesinado y personas que de pronto son muy vulnerables, son los que suelen ser más víctimas de ese tipo de arrestos y eventualmente, digamos que no se está atacando de raíz el problema porque finalmente son personas que fácilmente se pueden reemplazar por otras dentro de esa cadena de distribución. Obviamente, si yo quiero resolver parte del problema del conflicto armado en Colombia y el aumento de la violencia en países como Ecuador y México, debo también entender que parte de esa violencia armada tiene que ver con bandas criminales, grupos insurgentes y demás organizaciones criminales que están siendo financiadas por el narcotráfico. Si yo lucho contra ese mercado ilegal regulándolo, la tendencia sería posiblemente el debilitar esas fuentes de financiación de esas actividades delictivas. Y bueno, también vemos que es innegable también lo que se ha observado en Colombia fundamentalmente, que ha sido casi que el laboratorio más antiguo de guerra antidrogas, donde nos ha implementado muchas estrategias, de pronto no con los mejores desenlaces. Sí se ha podido evidenciar que el narcotráfico permea la clase política, permea la clase judicial y permea también las fuerzas del orden. Y pues todo eso hace que en ocasiones no haya una viabilidad del Estado. ¿Sí? Se habla de los narcoestados en algunos casos en donde, por ejemplo, se cometen arrestos extrajudiciales o violaciones de derechos humanos. Y todo eso pues obedece a esa permeabilidad de la clase política digamos, del narcotráfico y pues digamos que todo eso conlleva una serie de problemáticas bien complejas que evidenciamos y vivimos en Colombia. También es importante pues tener en cuenta que parte de la farmacodependencia no se podría decir que una parte mayoritaria, pero sí un porcentaje importante de esa farmacodependencia se está también presentando porque se está medicalizando la vida, ¿sí? Cuestiones que se pueden resolver fácilmente sin necesidad de un manejo farmacológico. Estamos optando por el uso de medicamentos. Entonces, un ejemplo sencillo para entender qué es esto de la medicalización de la vida que está generando farmacodependencia. ¿Qué pasa en los Estados Unidos, por ejemplo? Se habla que existen desiertos alimentarios en algunas ciudades en donde, por ejemplo, una persona no puede acceder tan fácilmente eh, a una alimentación saludable tipo frutas, verduras y demás. Y las personas suelen, entonces, bajo ese tipo de ambientes obesogénicos, prefieren acceder a comidas rápidas o ultraprocesadas que claramente están asociadas a tendencias a la obesidad. La obesidad, entonces, ¿qué conlleva? Problemas de movilidad y problemas de los sistemas musculoesqueléticos. Este tipo de situaciones generan, pues, claramente cuadros de dolor. Bajo este contexto de ese país que no cuenta con un sistema sanitario, la forma más sencilla, comillas, de resolver la situación de dolor, por ejemplo, en este caso crónico,
es la prescripción de un analgésico que ocasionalmente es opiáceo. Entonces, fíjense que algo que se puede resolver fácilmente con un acceso a una alimentación balanceada, una actividad física periódica y otros hábitos de vida saludables, seguramente esto prevendría la necesidad de recurrir a un medicamento analgésico para el manejo del dolor por la obesidad, ¿sí? Digamos que esa farmacodependencia es asociada a la medicalización de la vida, hace referencia a eso. Y bueno, vemos que también hay algo importante que mencionar respecto a lo que pasa con la sobredosis, y es que, por ejemplo, esa epidemia de sobredosis por opiáceos en Estados Unidos suele presentarse fundamentalmente por dos grandes motivos. El primero, por las interacciones que se presentan entre las sustancias que se consumen, cuando hay un uso, digamos, de varias sustancias a la vez, y también se presenta cuando, por ejemplo, una persona deja de consumir una sustancia, ya sea por algún tipo de programa de rehabilitación o algún tipo de periodo de abstinencia, pero que en una recaída, digamos que se excede la cantidad que debió haber empleado. ¿Por qué sucede eso? Porque cuando yo me abstengo de consumir sustancias, existe una pérdida de la tolerancia. La tolerancia hace referencia al aumento, a la necesidad del aumento de la dosis para obtener los mismos efectos que quiero, ¿sí? Entonces vemos que claramente en la medida en que yo descriminalizo las drogas, estoy atajando ese problema, ese riesgo de sobredosificar a una persona, porque tengo medidas un poco más efectivas de rehabilitarla, que van más allá de simplemente decirle a la persona absténgase de consumir una droga, ¿sí? Y bueno, ya hemos mencionado la psiconáutica como antecedente histórico en culturas humanas, es una justificación de esta iniciativa. Otra justificación es pues lo que está sucediendo con varios países que están viendo saturados sus establecimientos carcelarios, porque consumidores potenciales de drogas, eh, en vez de ser, digamos que, acogidos por un sistema sanitario para su correspondiente rehabilitación y tratamiento, por su farmacodependencia, lo que terminan siendo son personas que se suman a la población de pospenados, y pues vemos que eso genera una serie de problemáticas de violación de derechos humanos, de facilidad, por ejemplo, de consumir otro tipo de sustancias dentro de los establecimientos penitenciarios, y también de eventualmente eh, aprender nuevas actividades delictivas para obtener, por ejemplo, ese tipo de sustancias. También digamos que hay una discusión que es importante contemplar aquí, es lo que sucede fundamentalmente en países del norte global como Estados Unidos, Canadá, Reino Unido y Australia, y son las disparidades raciales a la hora de aplicar las penas, por ejemplo, por uso y posesión de drogas. Se ha evidenciado que existen porcentajes mucho mayores de los esperados de minorías étnicas, llámese afrodescendientes, latinos, asiáticos, que están siendo recluidos en ese tipo de establecimientos por uso y posesión de drogas, pero que pareciera que ese tipo de políticas obedecen a otras agendas de interés, ¿sí? Entonces, también como para que se tenga en cuenta que pues de pronto una justificaciones de este tipo de iniciativas de descriminalizar las drogas es reducir ese hacinamiento, ¿sí? Y toda esa cantidad de dificultades que se van presentando en ese momento. Y bueno, también es importante pues resaltar lo que les mencionaba a ustedes de la simetría de la disponibilidad de opiáceos, ¿no? Eh, Vivimos, vuelvo y repito, en una epidemia global de un manejo no controlado del dolor, ¿sí? Y es algo que es importante atajar. Y bueno, para justificar entonces, para hablar de los objetivos de descriminalizar las drogas, pues justamente es algo muy sencillo de resumir, es garantizar los derechos humanos, tanto de los consumidores, que en ocasiones son poblaciones vulnerables, como las comunidades rurales que suelen producir este tipo de sustancias. También uno de los objetivos fundamentales de descriminalizar las drogas es
fortalecer esas políticas de prevención y tratamiento. La prevención, recordando desde la primera sala cuaternaria, y el tratamiento de la farmacodependencia que vaya más allá de la estrategia no farmacológica, ¿sí? Y bueno, también es entender que más allá de eliminar los daños y decir que, digamos que a una tolerancia cero al consumo de drogas y a los daños que se generan por el mismo, es entender que podemos es hablar de una reducción, una mitigación de estos daños, ¿sí? Claramente eso requiere pues ese abordaje, como ya muy bien lo mencionaba, psicosocial, de los cuadros de farmacodependencia que pueden llegar a potencialmente presentarse en algunas personas que usan ese tipo de sustancias. También es muy relevante ese objetivo de la atención médica oportuna en caso de sobredosis por drogas, porque cuando yo, por ejemplo, genero espacios de consumo seguro de ciertas sustancias, en algunas situaciones se pueden llegar a presentar cuadros de sobredosis, como yo les mencionaba, por ejemplo, por periodo de abstinencia y la pérdida de tolerancia asociada a la misma. Y ahí es cuando, si yo brindo esos espacios, yo puedo llegar fácilmente a detectar ese tipo de sobredosis y tratarlas pues con el respectivo antídoto. En este caso, naloxona u otro tipo de antídotos que suelen emplearse para desintoxicación de sustancias. También pues se habla de la importancia de que pues en la medida que pues yo despenalizo las drogas, también pues estoy haciendo un debilitamiento, como les mencionaba, del mercado negro de drogas y de las organizaciones delictivas que se lucran de este mercado. Y pues también es digamos que un objetivo importante el no negar la oportunidad a la humanidad de pronto de aprovechar algunos recursos naturales que pueden llegar a ser usados con fines medicinales y por qué no citar también los fines no medicinales. En el caso, por ejemplo, de la cannabis, que se puede llegar a emplear también como biofertilizante, como biocombustible, y también en el caso de la hoja de coca también que se puede llegar a emplear con fines alimenticios y otros fines no medicinales. Aquí pues claramente, ya les mencioné a ustedes, uno de los objetivos fundamentales, redistribuir ese acceso mundial de medicamentos de control. Claramente hay una distribución asimétrica de estos medicamentos propiciada por la guerra antidrogas y la política prohibicionista. Es también ir con, digamos, uno de los objetivos de esta iniciativa de descriminalización es ir a la vanguardia y sumarse justamente a los esfuerzos que se han hecho de humanizar diferentes marcos legales, ¿sí? Entonces, digamos que cuando se humaniza ese marco legal de drogas, entonces ya hablamos, como les mencionaba, no del usuario como criminal, sino como potencial paciente, y el productor no necesariamente como un criminal, sino también como una persona que de pronto requiere algún tipo de alternativa de desarrollo o de sustento de su núcleo familiar. También se habla que un objetivo de esta iniciativa es dignificar al consumidor, ¿sí? O sea, no marginalizarlo, no estigmatizarlo, es entenderlo y abordarlo claramente como una persona que pues requiere ayuda, ¿sí? Que requiere un acompañamiento para superar eventualmente una dificultad que está presentando. Y pues digamos que también aquí un objetivo fundamental también de esta iniciativa es reconocer esos usos tradicionales de las comunidades eh, indígenas, por ejemplo, en los Andes y en otras regiones del mundo, que pues desde la guerra antidrogas han visto afectadas sus prácticas porque han sido consideradas ilegales en algunos casos o han presentado algún tipo de obstáculos para mantener esas prácticas por el simple hecho de que se equipara el daño potencial que puede generar la hoja de coca con el que produce la cocaína, que claramente es una comparación que científicamente no tiene sustento. Otro objetivo, como ya lo mencionaba, desaturar las cárceles y penitenciarías. Y bueno, aquí también es bueno citar que pues en la medida en que yo descriminalizo las drogas y las regulo, estoy ahorrando un recurso que está siendo en ese momento destinado al sistema de justicia penal y que puede ser fácilmente canalizado para otro tipo de estrategias como por ejemplo ese abordaje de la salud pública, de la educación
con enfoque en prevención primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria. Entonces, es una redistribución de ese gasto público, ¿sí? Una recanalización de ese gasto público en estrategias de pronto un poco más costo efectivas. Y eso también, pues, de cierta forma, requiere sí o sí la promoción de la asistencia sanitaria universal, ¿sí? Digamos que no hay garantía de pronto de éxito de este tipo de iniciativas si no existe la posibilidad de que la persona, por ejemplo, en la economía profunda, pueda tener acceso a la atención en salud o ese tipo de abordajes psicosociales de la farmacodependencia. Y bueno, ya finalizando, simplemente pues vamos a mencionar así rápidamente algunas estrategias que ya de hecho varias he mencionado, que tienen que ver con esa iniciativa de descriminalizar las drogas. Entonces, ¿cómo se puede descriminalizar las drogas? Sencillo. Una es los espacios que ya mencioné de asistencia psicosocial de consumidores de drogas. Es algo que ya se ha implementado en países como Canadá, se intentó implementar en la ciudad de Bogotá con los CAMATs, y digamos que pues eso garantiza de cierta forma la reinserción social del consumidor. Si yo le doy al consumidor ese espacio seguro, hay más probabilidad de que él permita que yo lo aborde con un psicólogo, una psicóloga y con alguien en el área de trabajo social, y ese acompañamiento seguramente va a ser un poco más eficaz, teniendo en cuenta que hay grandes determinantes socioeconómicos de la farmacodependencia. La farmacodependencia no puede ser entendida como algo individual, como una problemática individual de, eh, digámoslo así, como de vulnerabilidad eh, de una persona a una sustancia, sino que es también entender que el consumo muchas veces obedece, por ejemplo, a disfuncionalidad familiar, a dificultades económicas, a pérdida de oportunidad, por ejemplo, de estudio o trabajo. Entonces, digamos que ese abordaje psicosocial garantiza esa consideración, esas determinantes socioeconómicos de la farmacodependencia. Dentro de ese abordaje psicosocial también es importante pues contemplar las medidas, por ejemplo, farmacológicas de sustitución de sustancias, por ejemplo, en el caso del uso de la heroína de personas heroinómanas, el uso de la naloxona y asimismo pues de otras sustancias, dependiendo, por ejemplo, del abuso de una sustancia psicoactiva, yo puedo sustituirla por otra, y en la medida que yo le garantizo ese sustituto, pues yo puedo de pronto permitirle a la persona que supere su dependencia a la droga. También pues ya habíamos mencionado esa necesidad también del intercambio de agujas y jeringas, porque son potenciales vectores de enfermedades infecciosas, que muchas veces es lo que suele pasar en los consumidores, ¿no? Entonces, son espacios que pues fácilmente atajan toda esa cantidad de problemáticas. Y bueno, vemos que ya también habíamos citado la necesidad de regular el mercado de drogas con carga tributaria, o sea, el uso de los impuestos y precios elevados para regular ese mercado, que es algo que de hecho se maneja con el tabaco y los licores. Y pues digamos que ya varios países afortunadamente han hablado de despenalizar la posición de dosis, las famosas dosis personales para consumo, pues porque digamos que eso hace que se diferencie fácilmente un consumidor de un potencial distribuidor, ¿sí? Aquí también es importante contemplar dentro de, sobre todo en algunos países asiáticos, una estrategia fundamental que es abolir la pena de muerte y castigos corporales por consumo y posesión. O sea, en pleno siglo XXI todavía estamos hablando de que existen países que son tan estrictos en su castigo de narcotráfico que imponen la pena de muerte a las personas que están involucradas en este tipo de delitos, que claramente es una violación, digamos que directa a los derechos humanos y el derecho más básico, que es el derecho a la vida de algunas personas, independientemente de la gravedad o levedad del crimen que ha cometido. En ocasiones, algunas de las personas asociadas al narcotráfico, pues, digamos que no han cometido un delito violento o muchas veces no han cometido un delito. Simplemente es la posesión de la droga que lo que ha hecho que amerite ese tipo de castigos tan severos. Aquí también pues es importante pues tener en cuenta que una estrategia para despenalizar es explorar de manera gradual y ojalá consensuada esas políticas de drogas adaptadas también al contexto nacional. O sea, no puedo decir que porque en Portugal se hizo X estrategia,
en Colombia, por ejemplo, va a funcionar, porque son contextos socioeconómicos muy diferentes y culturales muy diferentes, ¿sí? Y también es cierto que si yo, por ejemplo, implemento una política de flexibilización de ciertas cosas y lo que está incrementando es, por ejemplo, la demanda de drogas, que puede llegar a pasar potencialmente en algunos casos, también esa exploración incremental hace que yo todo el tiempo esté monitorizando qué está pasando con lo que yo implemento y que pues si hay algo que se deba eventualmente derogar o modificar, pues se realice el respectivo ajuste. También es importante pues considerar la creación de un marco legal alternativo de medicamentos controlados que pues en este momento está liderado por la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, la JIFE, y la ONU bajo la Oficina de Delitos y Drogas, pero que claramente requiere una intervención mucho más fuerte y contundente de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud. Digamos que eso generaría ese enfoque de salud pública que se requiere y del que tanto he mencionado. Otra forma también de despenalizar las drogas es investigar un poco más el potencial terapéutico de drogas como la dietilamida del ácido lisérgico, el LSD, la dimetiltriptamina, DMT, el MDMA o éxtasis, conocido en el mercado negro, y la psilocibina y hongos y otras sustancias como la cannabis medicinal y otras. Esas investigaciones del potencial terapéutico claramente están siendo truncadas por la política antidrogas prohibicionista. Entonces, una forma también de descriminalizar las drogas es fortaleciendo esa investigación y eventualmente descubriendo nuevos potenciales terapéuticos de estas sustancias. También es importante eventualmente industrializar esas preparaciones farmacéuticas de estas drogas, sobre todo de origen vegetal. Cuando yo preparo industrialmente algo, garantizo que está libre de impurezas, que tiene concentraciones adecuadas de lo que yo quiero que ejerza un efecto terapéutico y demás. Y bueno, también es importante, ¿por qué no citar esos usos alternativos de las drogas vegetales para que pues eventualmente se legalice o se regule, perdón, de cierta forma este mercado para que se orienten, por ejemplo, la oferta de la hoja de coca en usos como, por ejemplo, como fertilizante con un valor en el mercado de ese tipo de uso equiparable al valor que puede tener para un uso recreativo cuando se extrae la cocaína de este insumo. Entonces, es buscar también estrategias para eventualmente atar esos problemas y, bueno, también fundamental garantizar un desarrollo rural integral para que algunas poblaciones vulnerables no tengan que verse obligadas a cultivar ese tipo de sustancias sin necesidad. Aquí pues también claramente respetar esos usos tradicionales de las comunidades indígenas y pues como les mencionaba a ustedes, la educación sanitaria mantenerla y ojalá fortalecerla con dos particularidades, el enfoque diferencial ojalá, en este caso contemplando la población a la que va dirigida, que normalmente suele ser la población joven, la más susceptible o vulnerable a experimentar con drogas, y ojalá que sea acompañada por experiencias de pares, de personas que hayan ya superado eventualmente cuadros de farmacodependencia que garanticen la eficacia de esas estrategias educativas. Y también es bueno citar esa otra estrategia final, que es el peritaje de la calidad de drogas ilícitas, que es facilitar el acceso al consumidor de pruebas que garanticen que lo que va a consumir es de la mejor pureza posible, ¿sí? Suena un poco permisivo, pero es simplemente una forma de garantizar una reducción de los daños asociados justamente al consumo de impurezas por esas drogas que a veces suelen estar contaminadas con fines lucrativos. Eso es lo que pues, quería presentarles en este momento. Son 32 referencias que, pues, si ustedes lo desean, yo puedo facilitarles la presentación vía correo electrónico. Quería compartirles un video, pero creo que por cuestiones de tiempo tal vez no es pertinente. Pueden verlo en YouTube, que es The War on Drugs, de la Comisión Global de Política de Drogas. Simplemente yo, ya para como una reflexión final,
y una invitación de, pues ojalá puedan asistir a un documental llamado Rompiendo el Tabú, de 2011. Está disponible en Amazon Prime, si mal no recuerdo, y también está de manera gratuita en YouTube bajo ese enlace que está ahí en la diapositiva. Eso pues finalmente es lo que quería presentarles. Les agradezco pues todo el tiempo que han destinado, la atención. Nuevamente pues agradecerle a la Universidad Nacional por abrirme esas puertas como siempre. Agradecer a los autores y a todos los expertos que consulté y a los maestros y maestras de vida que me siguen enseñando todos los días. Eh, no sé si de pronto podemos dar ese espacio de 15 minuticos de aquí hasta las 8, o faltan 15 minutos para responder algunas preguntas o inquietudes o dar espacio a algunas reflexiones. Tal vez me extendí un poco, quería dar más espacio para, para esto, pero bueno, cualquier cosa, mi correo de contacto está ahí en esa diapositiva y pues abro entonces este tiempo para darle la palabra a ustedes. Y bueno, si, si pronto ninguno por ahora tiene dudas, eh, les agradecemos pues el espacio. Ahí queda el contacto de nuestro conferencista para más inquietudes, para la solicitud de Julio de compartir la grabación. Estos espacios se revisan y luego posteriormente se cargan a YouTube, pero va de una revisión previa, no todos los diálogos se van a cargar. Los invitamos a que nos sigan en redes sociales. Y Juan, muchísimas gracias por el espacio, muchas gracias por compartir esos valiosos conocimientos de pues, un tema tan complejo como lo es la estrategia de políticas antidrogas, lo que está pasando ahorita, los paralelos con Estados Unidos y demás. Entonces, les agradecemos a ustedes por participar hoy, una fecha tan compleja que es 31 de octubre y que tengan muy buena noche. Bueno, pues nuevamente igual les agradezco y si entiendo que no hay preguntas o reflexiones, les deseo una feliz noche y cualquier cosa ya saben que estoy disponible para cualquier consulta. Uy, creo que Julio acaba de preguntar algo, dice, un segundo voy a leerla acá, que, ok. La pregunta que formula Julio César Gómez es bien interesante, dice, ¿cuál sería la mejor política para Colombia? Justamente la invitación que realiza la Comisión Global de Política de Drogas es a hacer un diseño de las políticas con ese enfoque en salud pública y derechos humanos, pero que también contemple el contexto sociocultural y económico de la población a la que va a ir dirigida esa política. ¿Eso qué quiere decir? Que seguramente eh, se puede citar algunas estrategias que han tenido otros países con experiencias exitosas, pero que va a requerir siempre, primero, la participación de las comunidades, en este caso las representaciones, por ejemplo, de asociaciones de pacientes, de comunidades, por ejemplo, de padres de familia, de consumidores, exconsumidores, y otros tantos grupos de interés. Y ahí es cuando justamente dentro de ese diálogo que surgirá dentro de esas representaciones, posiblemente se puede llegar a diseñar o a vislumbrar cuál sería la mejor política para Colombia. Que de pronto más bien yo podría dar, digamos, como dando respuesta un poco a lo que me acaba de formular Julio César, que de pronto yo podría, desde mi humilde opinión personal, decir al respecto. Evidentemente, digamos que Colombia ha tenido eh, unas particularidades, como yo lo mencionaba, y es, por un lado, ser un laboratorio muy, muy especial de la política antidrogas. Se considera, de hecho, uno de los laboratorios más antiguos, llamémoslo así, de esas políticas.
Pero digamos que también es cierto que dentro de esa antigüedad hay una serie de efectos, llamémoslo así, que se han visto de lo que ha pasado, por ejemplo, al implementar esa política en Colombia. ¿Qué efectos han visto en el caso de Colombia? Que, digamos que existe una diversificación de los carteles, por un lado. Ya no hablamos, por ejemplo, de lo que pasaba en la década de los 80s o de los 70s, de un único cartel o dos o máximo tres, cartel de Medellín, Cali y Bogotá, sino que ya hablamos de carteles mucho más pequeños y estamos hablando también de segundas mafias de carteles o segunda generación de mafias, donde fácilmente podemos decir que ya no son mafias que hacen alarde de lucro y de la riqueza y desafían directamente a las autoridades, sino que posiblemente son mafias que hacen parte prácticamente de la población del común, ¿sí? Algunos de ellos posiblemente pueden ser, digamos que, líderes empresariales o políticos, sin citar en ese momento nombres concretos para evitar inconvenientes, pero también es cierto que dentro de esa segunda generación de las mafias existe también una dificultad para poderlas identificar y eventualmente ejercer algún tipo de control sobre el negocio del que se están lucrando, ¿sí? Digamos que eso es lo que, por ejemplo, yo he percibido desde como mi corta experiencia personal de la dinámica que está pasando en Colombia. Y hay algo también adicional que quiero mencionar de lo que siento que pasa en Colombia y es que también al ser un laboratorio tan antiguo, lo que, por ejemplo, sucedió en Colombia hace unos 20 o 30 años en relación al aumento, por ejemplo, de la violencia armada y al incremento del pie de fuerza para poder enfrentar toda esa problemática, es algo que aparentemente está empezando a suceder en México, en Ecuador, y que parece que se está propagando por varios países de la región, ¿sí? Entonces, digamos que si uno mira, por ejemplo, las cifras de homicidios violentos asociados al narcotráfico en México y en Ecuador, pues son cifras equiparables a lo que sucedía en Colombia en su momento, y son países que están manejando una estrategia muy similar, de hecho, a la que manejó Colombia en su momento y es, o en este caso de esos países, de un ataque frontal vía fuerzas del orden de esos carteles, sin contemplar otras dinámicas, sobre todo de la demanda de drogas que pues dificultan que este flagelo se acabe solamente con la militarización de las sociedades, ¿sí? Entonces, digamos que es más como esa mi apreciación. De pronto no es dando tanto respuesta a esa pregunta, pero sí es contemplando varias cosas que de pronto vale la pena que en algún momento se dialogaran dentro de esa búsqueda del diseño de esa política más adecuada para Colombia. Lo cierto es que cuando uno lee, por ejemplo, que también le recomiendo a Julio César ese documento, cuando uno lee un informe puntual que redactó esta Comisión Global de Políticas de Drogas, un informe relacionado con la realidad en Colombia, en ese informe sí se citan varias alternativas y varias recomendaciones sobre cómo abordar el problema de drogas en Colombia. Entonces yo creo que también una buena herramienta que podría de pronto consultar Julio César sería esa, que les la recomendaría muchísimo. En ese reporte o ese informe se hace, de hecho, eh, digamos que se cita el, el informe de la Comisión de la Verdad que surgió con la firma de los acuerdos de paz en 2016. Y en esta Comisión de la Verdad justamente hacen una serie de recomendaciones a partir de los hallazgos del conflicto armado y de décadas de la problemática de drogas que hemos tenido acá. Y justamente se, se prioriza la descriminalización de las drogas como una de las
necesidades de la sociedad colombiana para poder superar ese conflicto que de hecho no ha podido finalizar pese a que se ha firmado un acuerdo de paz. Y que para mí también de hecho es paradójico, ¿no? Porque pues digamos que si hablamos, por ejemplo, de un deseo de paz total, que es lo que se promueve desde el gobierno actual, para mí sería también pues curioso construir un proceso de paz total desde una dinámica de guerra antidrogas. O sea, para mí de hecho no sería coherente, ¿sí? Para mí es un poco más coherente que un proceso de paz surja, pero desde una perspectiva diferente, ¿sí? No una perspectiva de guerra, sino una perspectiva de paz en todos los sentidos. Aquí podemos hablar fácilmente de una paz, en este caso, por ejemplo, con los consumidores, ¿sí? Que también es parte como el objetivo a veces de la guerra antidrogas, pero sabe que la guerra antidrogas no es una guerra contra las drogas, sino contra los consumidores de drogas. Y pues ahí ese es tal vez una de las dificultades que estamos presentando en este momento. Entonces, pues sería la recomendación que le daría a Julio César Gómez, que pena que de pronto me excedí nuevamente en mi respuesta. Creo que por la hora, pues, y pues también respetando nuevamente el espacio estipulado que es de 2 horas únicamente, que me brinda la Universidad Nacional, me gustaría pues nuevamente agradecerles a ustedes su participación y atención y ahí cualquier cosa estamos en contacto vía correo electrónico. Les deseo una feliz noche para todos y que estén muy bien. Muchísimas gracias, Juan, y para todos que tengan muy buena noche. Muchas gracias por su participación. Muchas gracias.